Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Mónica Andrea Lengua. Eh, Soy de Río Sucio Caldas y actualmente vivo en Bogotá. Eh, Estoy en noveno semestre de Administración de Empresas. Las expectativas que tengo con este curso son muchas, ya que me dan herramientas y para poder desarrollar como esa habilidad de emprendimiento y saber y descubrir cuáles son mis habilidades emprendedoras y poder desarrollarlas para poder, digamos, emprender. Si yo quiero, digamos, cuando salga de la universidad, puedo, digamos, emprender un negocio, saber cómo exactamente emprenderlos de la forma correcta y, digamos, conocer mis habilidades para poder emprender. ¿Cuáles son las características y habilidades que debe tener un emprendedor? Bueno, primero que todo, debe tener iniciativa y creatividad. Digamos, la iniciativa es como el perrenque, como dicen, como de arriesgarse a, digamos, como tener una idea en la cabeza de, digamos, bueno, yo quiero, un ejemplo, emprender en una panadería, tener como esa convicción y ese arriesgamiento de, digamos, emprender esa idea. Obviamente van a haber miles de obstáculos, por ejemplo, eso influye en la economía del país, la, la inflación o la inseguridad, que son factores externos. Entonces, digamos que tener, y la creatividad, digamos, como por ejemplo, em, no sé, digamos que hacer, digamos, hacer que el producto sea diferente a los del resto del contorno, del entorno. Y también debe tener ser intuitivo y planificador. Intuitivo, digamos, por ejemplo, saber, digamos, en qué momento él debe, por ejemplo, innovar ese producto y también innovar en la parte tecnológica de su negocio y saber, digamos, en qué momento debe planificar o rediseñar su negocio, porque como bien sabemos actualmente en la pandemia, esto, esto ha hecho que los emprendedores se reinventen o rediseñen estrategias para poder vender sus productos por medio de páginas web eh, o yo qué sé, o un plan de marketing que les permita gastar sus recursos adecuadamente y es incrementar sus ventas por medio del internet o, o domicilia puerta a puerta. Entonces, digamos que esta pandemia ha hecho, digamos, como, como ha hecho conocer de verdad o descubrir esas habilidades de emprendimiento de varias personas que tenían sus negocios antes que funcionaban bien y ahorita con la pandemia se ha descendido sus ganancias notablemente y se han tenido que reinventar. Obviamente también tener confianza en uno mismo y capacidad crítica. Digamos que es como una autoconfianza, que digamos, por ejemplo, que yo sea segura de mí misma cuando, digamos, cuando voy a tomar una decisión en la empresa o en el negocio que yo voy a emprender. Por ejemplo, listo, me voy a expandir y obviamente tengo que estar segura de mí misma que voy a expandir mi negocio y va a funcionar y obviamente tener una convicción, obviamente planificar muy bien eh, cómo voy a expandir mi negocio, si va a funcionar y arriesgarme. Eso es, digamos, el punto clave de todo, es arriesgarse y saber planificar bien. Obviamente tener conocimientos sobre cómo manejar un negocio
bien en la parte contable, en la parte administrativa, en recursos humanos. Digamos que esos son como las habilidades, las principales características y habilidades que debe tener un emprendedor. Em, la siguiente pregunta, eh, ¿cómo desarrollar y potenciar las habilidades de emprendimiento de un emprendedor? Bueno, primero que todo, tener conocimiento sobre gestión de negocios, como le decía anteriormente, el emprendedor debe, digamos, tener obviamente conocimiento sobre negocios, digamos, sin importar qué rumbo quiere incursionar. Digamos, debes contar con conocimientos básicos sobre cómo se maneja el mundo de los negocios. También tener ganas de lograr grandes cosas. Como lo decía anteriormente, tener una convicción amplia y una ambición de poder, o sea, de poder agarrar, digamos, como con mi negocio, agarrar, no sé, empezar a competir con negocios un poco grandes o alianzas y tener como una convicción de ser alguien de negocios. Digamos, debe tener una determinación de querer llegar lo más lejos posible, como expandirse más, como les decía anteriormente. Eh, o sea, principalmente, digamos, ser competente. Digamos que ser competente, digamos, como tener también como ese pero en que, digamos, por ejemplo, si yo tengo competencias fuertes en, alrededor de mi negocio, digamos, saber cómo puedo a partir de la creación, de la innovación, cómo puedo salir a flote y ser competente junto con esas empresas, junto con, digamos, junto con las empresas que hay a mi alrededor, cómo puedo, digamos, o sea, entrar a competir fuerte. Obviamente para eso se necesita, como anteriormente, el coraje y saber el mundo de los negocios. Digamos, obviamente, y motivar a los a los que me rodean. Por ejemplo, si yo tengo trabajadores, si por ejemplo la empresa o el negocio tiene días malos, es donde digamos uno tiene que tener ese espíritu de poder motivar a los trabajadores de que sí se puede, digamos, levantarse de esa mala racha y poder eh, aumentar, digamos, por ya decir, las ventas o las ganancias de la empresa, que obviamente lo principal de un negocio o de la empresa son los trabajadores, porque cuando los trabajadores se sienten motivados y, y están dispuestos, digamos, como y obviamente si uno los motiva y todo, ellos hacen su trabajo muy bien y le ayudan a uno a tener ideas las cuales puedan uno implementar en la empresa y salir adelante en la empresa. Eh, ¿Cómo saber si un producto es innovador? Primero que todo, eh, digamos, como le decía anteriormente, cuando un producto es innovador, se nota visiblemente porque no es igual a los productos que están circulando alrededor de mi negocio. Segundo, eh, digamos, por ejemplo, en cuanto a los clientes, obviamente cuando mi producto es innovador, los clientes, digamos, se atraen de ese producto porque digamos que no es como lo mismo que frecuentan comprar en otras partes. Es decir, actualmente la gente
cuida su salud, ya sea por salud o por cuidar su línea. Voy a volver al ejemplo como el de los panes. Si yo, por ejemplo, eh, digamos, hago panes diferentes no sé, integrales, digamos que se diferencie del resto de la panadería común. Si me invento, por ejemplo, unos moldes de panes con, no sé, queso, eh, guayaba, bocadillo, lo que sea, digamos que obviamente que bajo en azúcar o bajo en grasa, y digamos que va a tener una parte de pan que esté hecho normal y otra parte de pan que esté hecho bajo en calorías, bajo en grasa, bajo en azúcar. Obviamente que voy a tener diferente producto para diferente cliente. Obviamente así digamos que se sabría diferenciar entre, digamos, un producto que esté innovador que va a atraer, digamos, a la gente, porque pues obviamente que se va a diferenciar de los demás productos de mi contorno, y ahí es donde entra la creatividad y la innovación para poder, digamos, innovar en ese producto y que se resalte o que se diferencie o que se note la diferencia entre los otros productos. Muchas gracias.